Hola, hola, estás en 366 grados, el podcast de Bisiesto Studio. Mi nombre es Miguel Sanz y además de dirigir la agencia, ya sabéis que os acompaño en este ratito en el que venimos a hablar con gente con la que verdaderamente nos apetece charlar y aprender. Hoy no iba a ser menos. Hoy tengo el lujazo de estar aquí con Carol Medina, fundadora y CEO de K-Digital Solutions y además una persona con la que tenía muchísimas ganas de hablar porque tenemos amigas en común y ha costado. Carol, ¿cómo estás? Ha costado un poquito, pero ya estamos aquí. Muy bien, Venga. mil gracias por la invitación. Nada, Jolín, a ti por venirte y por hacer todo el esfuerzo para que al final coincidamos, porque sé que ha costado, porque tu agenda no es nada fácil y además ha habido un montón de cositas en tu vida que luego iremos viendo que han influido para que haya sido un poquito más difícil de lo normal que podamos coincidir. Mira, me gusta siempre empezar, Carol, pidiéndoos que nos contéis quién sois, ¿no? Entonces sería genial si nos quieres contar a qué te dedicas, aunque ya he dado alguna pista, y algo de tu recorrido para llegar hasta aquí, así nos das contexto. Fenomenal. Si hay en algo que, porque además yo empiezo a hablar y no paro, entonces si hay en algo en lo que empiezo ahí a tope, me cortas. Ahora mismo, soy obviamente la CEO y fundadora de K-Digital, como bien comentabas, que es una agencia sobre todo especializada en el modelo 360 en la parte digital, desde la producción y creación de páginas web hasta toda la implementación que hoy en día es tan importante, que es el performance, que bueno, entiendo que todo el mundo que nos está escuchando sabe lo que es, pero es a nivel de conversión para poder rentabilizar las campañas que se hacen a nivel digital. Aparte de gestionar la agencia, y sí que es verdad que intento delegar día a día, pero todavía estoy muy metida porque soy muy cabezona en mis valores iniciales de lo que es la agencia. También soy la fundadora y CEO de K Servicios Integrales, que es una empresa que no tiene absolutamente nada que ver, que luego te contaré un poquito más, que se dedica a dar servicios puntuales o directos de servicios auxiliares. Aparte, soy socia en estos dos sitios, estoy sola. Aparte, soy socia en 2 restaurantes en Madrid, que no sé si lo sabías, y te invito a que nos tomemos algo en uno de ellos cuando quieras. Uno en Ponzano y otro en Bernabéu. Vale. Y bueno, que luego tengo tropecientos mil proyectos ahí que no puedo parar porque mi cabeza siempre está dando vueltas. Es algo que me encantaría gestionar de cara a este año, en centrarme en cosas, porque siempre estoy de un lado para otro y a veces pesa, sobre todo ahora que, como has comentado, he sido mamá y sí que me gustaría, es uno de mis objetivos de cara al 2023. Qué bueno, Jolín. Efectivamente, no tenía ni idea de lo de los restaurantes y lo que tú tampoco tenías ni idea es que a día de hoy, hace como 5 años que tengo en una de las notas del teléfono una carta para un restaurante que voy construyendo porque soy un friki de la comida y es una especie de pequeño sueño. Trabajé mucho en hostelería durante mis estudios y demás y ahora mismo me acabas de dar, aparte de la admiración que ya te tenía, me acabas de dar mucha envidia, que lo sepas. Así que ahora me contarás un poquito más. Oye, ¿y cómo viene esto de emprender? ¿Surge, digamos, porque sé que tienes tuviste algún proyecto antes de las agencias? Cuéntanos si quieres un poco qué era y cómo surgió. Claro. Pues sí que es verdad que desde muy pequeñita lo he tenido como bastante claro, con muchos miedos, porque al final, pues lo ves y lo vives. Yo no he tenido las cosas fáciles en casa, así que es verdad que aún teniendo la posibilidad, mi familia siempre me ha educado sobre todo en una educación de sacrificio, que Vale. hoy en día pues hay cosas que sí que es verdad que me hacen ser demasiado autoexigente y me pesan, pero también me ha enseñado a ir buscándome y ganándome la vida un poco en función a mis necesidades y a donde yo quería llegar. Entonces, desde muy jovencita he estado trabajando, pues yo qué sé, 16, 15 años. Me acuerdo que el primer contrato lo firmó mi madre, yo no podía firmarlo. Qué bueno. Trabajé los fines de semana, pues típico tiendas de ropa y tal. Y cuando empecé la carrera, que además mi profesión frustrada, y ahora fliparás, era ser psicóloga, pero ahí tuve como un huracán y pues entre que a mis padres no les pareció bien, yo entré ahí como en un berenjenal de si me venía bien, si no y tal. Me metí en marketing y dirección comercial y justo al iniciar la carrera empecé a ver, porque estaba sobre todo llegando a España toda la parte digital. Había como muchas cosas, Wix para páginas web, de repente estaba Facebook iniciándose y empecé a ver como un mundo,
porque siempre me había encantado la parte de agencia, publi, anuncio. Más tradicional, de creatividad y todo esto, ¿no? Incluso más que el marketing, te diría yo, porque yo soy muy cañera, la parte comercial. Al final, pero la parte comercial, pues el fin es hacer canales en marketing, obviamente, y luego un añadido, el marketing digital. Muchas veces aquí en la agencia se ríen de mí porque me dicen, fíjate lo que voy a decir, que me dicen que soy una neandertal de la prehistoria a nivel digital, porque yo sí que es verdad que tengo muchos conocimientos a nivel digital, pero yo todavía creo mucho en el marketing tradicional porque soy muy cañera en la parte comercial, que es lo que también me gusta mucho. Entonces, bueno, empecé a ver las posibilidades que tenía, me hice cursos en casa, autodidacta total con YouTube, bueno, empecé ahí a investigar un poco. Según iba estudiando, trabajé en varios sitios a nivel agencia y, bueno, pues decidí con Wix hacerme una página web y toda la historia vino, te la cuento súper rápida, porque vino un día paseando por Cobo Calleja, que es un sitio que hay a las afueras de Madrid, que está repleto, bueno, pues de tiendas que tienen así un concepto chino y tal. Entonces fui a acompañar a una amiga que tenía una tienda de bisutería, su madre, y vi unos bolsos como súper bien hechos, perfectos, que no entendía cómo podían estar ahí, venderse ahí, sobre todo el precio que tenían. Entonces, bueno, hice una prueba, compré 20 o 30 bolsos, creo que fue, porque fue lo mínimo para poder comprar era lo que me estipulaban que tenía que hacerlo. Y pues decidí venderlos en una pequeña web que yo me hice en internet, en Wix, me acuerdo que fue en Wix. Hice como 3 o 4 anuncios yo, pues no me acuerdo exactamente, en un blog, en tal, subí unas fotos mías y se vendieron. El bolso lo compré a 10 euros, vendí pues creo que a 40 o 30. Entonces al final mi cabeza hizo ¡ostras! Y enseguida, claro, enseguida fui, compré más y sí que es verdad que, bueno, pues con 20, no sé, en esa época tendría 22 o 20 años, no me acuerdo exactamente. Ahí me bailan ya mucho las fechas porque hice tantas cosas que me bailan. Entonces, bueno, empecé a ver la capacidad que tenía de empezar un poco a gestionar, estudiando la carrera, mi propia economía, más allá del trabajo que yo hacía en tienda. Qué bueno. Bueno, pues ahí fui creciendo, haciendo mi marca, tal. En unos meses conseguí, bueno, rentabilizar, pues no recuerdo, pero yo sí que tengo como un recuerdo en esa época de decir, hostia, o sea, ¿cuánto he ganado en tan poco tiempo? La que he liado, ¿no? Y resumiéndote todo, porque si no podría entrar en mogollón de cosas, decidí que eso tenía un tope, porque al final yo podía llegar a mis amigas, a las amigas de mis amigas, a las amigas de las amigas, a las madres, tal. Iba a muchos pop-up que en esa época se pusieron muy de moda, pero claro, eso tenía un tope, porque al final no era mi bolso, no era mi marca. Yo le ponía siempre mi marquita, pero no era mi marca. Y decidí irme a Ubrique, comprar, bueno, medio asociarme con una diseñadora y bueno, pues yo creaba los patrones de lo que yo quería y producir el bolso. Qué bueno. ¿Qué pasa? Que claro, pasas de tener un coste de bolso de 15, 10 euros a tener un coste de bolso de 70. Una barbaridad, claro. Ese bolso lo tienes que rentabilizar. Aparte de que la rentabilidad era un 20% menos de lo que yo estaba ganando, por internet, ahora sí, pero en esa época era muy complicado vender algo que superara los 30, 40 euros, muy complicado. Entiendo. Entonces, claro, yo ese bolso lo tenía puesto, pues no sé, 80, 90, dependiendo. Claro, tenía que rentabilizar un poco los costes. A partir de ahí, o sea, en ese momento vendía, pero no lo que yo esperaba y tuve claro que se tenía que terminar esa etapa. Empecé, bueno, seguí siempre por un poquito de que me daba cosilla dejar ese proyecto, lo fui dejando, haciendo menos producciones y en esa misma etapa decidí salir a la calle, típico, bueno, pues gente que conoces muy cercana, una peluquería, un restaurante, un tal, y le empecé a vender un paquete que yo me inventé en esa época que se llamaba paquete 360. Entonces yo te hacía la web, te ofrecía la apertura en diferentes cuentas de redes. En esa época no existía, creo que no, estaba empezando Instagram. Vale. Y bueno, pues así cerré 3 o 4 clientes que me pagaban al mes, yo qué sé, no me acuerdo, 250 euros, 300 euros, y entonces yo les hacía la web y en Wix y bueno, les llevaba a las redes. Y así empezó todo, o sea, así fue como empezó K-Digital. Qué bueno, o sea, muy orgánico. Y empecé K-Digital. Tuve muy claro, muy rápido, que lo de los bolsos podía salirme muy bien, pero tenía que invertir mucho tiempo y mucho dinero.
Y el dinero, en esa época yo me independicé, era algo con lo que no contaba ya. O sea, entonces, claro, o me metía en un mogollón que nadie me iba a dar a nivel de bancos porque era una pipiola de la vida, o lo iba a tener complicadísimo, complicadísimo. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que le eché mucho morro, en esa época le echaba mucho morro, y pues lo típico que me iba, pues eso, a restaurantes, a bares, a peluquerías, a pymes, y al final sí que es verdad que creé un paquete muy chulo para pymes, con las cuales realmente no se sentían comprendidas, porque en esa época estaba toda la evolución del marketing digital, y claro, vi un mercado potentísimo. Brutal. Potentísimo. O sea, dije, esto va a ser la panacea en unos años. Y así ha sido. Qué bueno. Me encanta además lo de no perder, no sé cómo lo has llamado, pero ese empuje, echarle cara, ¿no? Echarle morro. Yo creo que eso no hay que perderlo nunca. Oye, has comentado una cosa que me ha llamado la atención, que decías sobre que está como para mí muy relacionado con la parte de la psicología. Y es lo de la autoexigencia. Me siento bastante identificado en el sentido de que también soy una persona muy que se exige mucho. Esto seguramente me ha traído donde estoy sin que sea mejor o peor, ¿no? Sin saber si estoy en el éxito o no. Simplemente creo que las cosas que tengo chulas, que me he ido ganando, han ocurrido porque le he puesto mucho esfuerzo. Totalmente. Pero a la vez el equilibrio entre poner mucho esfuerzo y pegarte un tiro en el pie es difícil de encontrar porque a veces te machacas. Total. Entonces, no sé cómo con el tiempo entiendo además que se va uno gestionando esto. ¿Cómo has podido ir equilibrando esta parte? Un poco mi historia. Además, cuando a veces incluso mis amigas que me conocen ya han visto lo que he vivido, pero cuando a lo mejor lo cuento o me preguntan o alguna charla que he dado o cuando he dado clases y me he presentado, claro, la gente al final se queda con lo que soy hoy en día y desde donde he llegado. Pero claro, el trayecto es muy complicado expresarlo, verlo, y a ti te pasará igual. O sea, yo lo cuento ahora muy bonito, pero yo he comido, con perdón, muchísima mierda, pero vamos, multiplicada a la máxima. Sí que es verdad que, como te he comentado, vi un proyectazo, vi que había una posibilidad de negocio, vi una fortaleza en ese mercado y decidí ir a por ello, pero claro, en ese proceso ha habido empujes, ha habido charcos, ha habido situaciones en las que me he metido por desconocimiento, por inexperiencia, porque he sido muy jovencita y he sufrido mucho también. Eso me ha llevado a lo que estaba comentando antes de la autoexigencia, que a ti te pasará igual, porque además el perfil está súper definido. Yo, al final, ha sido mi profesión frustrada, pero sí que es verdad que he leído muchísimo, incluso cuando he necesitado también un apoyo, he ido. Entonces, porque sí que es verdad que hay muchas veces que yo me cuesta mucho gestionar mi autoexigencia y eso me lleva a hacerme mogollón de daño en, oye, lo estoy haciendo mal, cuando realmente estoy haciendo muchas cosas bien, y ¿quién me está pidiendo que yo sea así? Si al final soy yo la que me lo estoy exigiendo, nadie, ni mi marido, ni mi familia, ni mis amigos, ni mis empleados. Entonces, claro, llega un momento que cuando lo necesitas, obviamente yo lo he necesitado, he ido y me han ayudado. Pero sí que es verdad que en todo este proceso, que al final tú llegas a día de hoy, y no me puedo quejar porque sí que es verdad que a día de hoy, luego lo hablaremos, pues estoy muy feliz con el proyecto que he creado y tiene cierta estabilidad. Para llegar a esta estabilidad, que han pasado 10 años, 9 años, 10 años. Enhorabuena. Coño, ha habido, o sea, incluso te diría que hasta hace 2 años o año y medio no conseguí dormir tranquila. Qué fuerte. De tener una tranquilidad de decir, acostarte por las noches, y no, yo nunca he dormido muy bien, pero tengo cierta estabilidad, ya sea por banco, ya sea por facturación, ya sea por lo que sea, pero tengo cierta estabilidad en la empresa, hasta hace 1 año y medio. Entonces, claro, cuando hay mucha gente que ahora se pone a emprender o te dice, oye, qué fácil el emprendimiento. Para mí el emprendimiento es maravilloso. Creo que es igual de lícito que el que trabaja por cuenta ajena y decide crecer dentro de su puesto de trabajo. Empresa, Es igual de lícito, porque ni yo soy mejor ni esta persona, pero sí que es verdad que yo, para mí, para el tipo de persona, porque además también va muy en la manera en la que tú seas y sepas gestionar, para mí es lo mejor que he hecho, mi tiempo, mi trabajo, mi valor, el día a día, viendo cada evolución, y creo que no podría trabajar igual para alguien, seguramente. Pero por otro lado, también sí que es verdad que tienes una inestabilidad brutal. Hoy estás aquí, mañana puedes estar aquí en cuestión de 2 meses. Segundos. Sí. Me encanta este tema. No me quiero liar porque es que hacemos el capítulo entero, porque además es algo que me apasiona.
me refiero el cuidarse a uno mismo, el observarse, ¿no? El crecer y el lidiar con todas estas cosas. Pero me parece súper valiente que lo cuentes. Yo hace como 10, 11 años, incluso a lo mejor 12, tuve mi primera crisis de ansiedad súper fuerte y también pues necesitaba ir al psicólogo en varias ocasiones y la verdad es que debería haber como un poquito menos de estigma porque cuando tienes necesidades de aprender finanzas te apuntas a un profe o a un curso de finanzas o de marketing, pero cuando tienes una necesidad de mejorar en tu gestión emocional no ves al psicólogo como un profesor de gestión emocional, lo ves como casi como un estigma, ¿no? Entonces creo que súper bueno, súper oportuno y súper útil para todas las personas que nos puedan oír, que no es nada raro, es un apoyo que muchas veces necesitamos y precisamente por nuestra condición, por ser tan autoexigentes, a veces incluso nos viene hasta como casi como por destino, ¿no? Es decir, Sí. o lo haces o te vas a llevar una torta. Así que, bueno, de verdad, muchas gracias por compartirlo. Yo procuro hacerlo también. Que a veces cuando estás un poquito en el hoyo solo hace falta ver que gente a la que admiras o que tiene vidas normales ha podido lidiar con cosas difíciles Total. con las que tú en ese momento estás tan atrancado, tan atrancada, que dices, ostras, es que de aquí no voy a salir, es que me vaya A mí me marrón, y encanta en cambio comentar nos ha lo que me pasado a venís. muchos. A mí me encanta porque cuando algunas veces me llaman a alguna universidad que iba a dar alguna charla, al final todo lo que viene con mucha ilusión, pero, Claro, y aquí me critican mucho cuando lo digo, pero sí que es verdad que vienen con una proyección del sacrificio súper poco desarrollada. La gente que viene ahora, las nuevas generaciones, no me quiero referir a nivel global, no me quiero referir a lo todo el mundo, pero entiendo. sí que es verdad que no tienen, hay muchas veces que no valoran tanto el sacrificio como a lo mejor generaciones anteriores, que sí que es verdad que lo han tenido mucho más complicado, sobre todo por, bueno, pues ya sea por tema crisis o por tema formación o por lo que haya sido. Porque además todo esto se viene como muy aprendido y la gente se piensa que lo sabe. Entonces, siempre me gusta también contar lo malo porque al final cuando tú llegas y cuentas que dónde estás ahora mismo, lo que tienes, lo que puedes Claro, facturar o lo que no o tal, vale, es que este proceso a lo mejor comenzó cuando yo tenía 15 años. En claro. la primera tienda que yo entré y, bueno, pues me pusieron ahí a doblar ropa durante no sé cuántas mil horas y yo no sabía ni lo que era trabajar. Claro, ni Entonces, atender a un claro, cliente ni nada. no Claro. es todo llegar, hacerte autónomo, pagar una cuota y ponerte a facturar. Ojalá, pero no. Total. Sí, yo lo que tengo, me pasa muchas veces que me preguntan, oye, ¿a qué te dedicas? Y digo, tengo una agencia. Y otras veces pienso, bueno, en realidad una agencia me tiene a mí, ¿no? O sea, Total. que a veces la vida me atropella un poco. Entonces, bueno, esa gestión me parece súper importante. Oye, te quiero preguntar antes de meternos a que me cuentes sobre K Digital, que me interesa un montón, casi también de forma egoísta. También de forma egoísta me interesa mucho saber sobre K Services, porque joder, no entiendo cómo eres capaz de tener tantas cosas. Entonces, ¿cómo surge la idea de montar este K-Services? ¿Viene con alguien con quien te asocias o de No, repente ves un hueco en el mercado? O sea, dame un poco de a ver, contexto esto aquí. viene porque familiarmente yo viví cuando era muy pequeña a través de un familiar una empresa que se dedicaba, era parecida, se dedicaba a esto. ¿Vale? Y bueno, pues yo siempre he sido como muy preguntona, muy de, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué todo el rato? ¿Y esto por qué? Y entonces yo veía que las rentabilidades de estos tipos de servicios venían en la manera en la que tú hacías los cuadrantes. Al final son empresas ¿Vale? muy complicadas porque, bueno, a lo que se dedica acá servicios es a dar servicios en cualquier parte de la empresa que no requiera un proceso interno del día a día, es decir, pues un conserje, una ¿Vale? ordenanza, un gestor del parking. Entonces son gente que al final, ¿Vale? donde está el valor de esta empresa es que para la empresa que lo contrata, quitarle un gasto fijo, porque realmente tú Ujú. no sabes si ese servicio va a ser fijo. No es una ETT, no es una ETT de ¿Vale? contrato temporal de 2 días, es una empresa que contrata servicios auxiliares. Son empresas que tienen Entendido. mucha rentabilidad, pero sí que es verdad que con el proceso de los años y que se ha subido el SMI, por suerte, pero Ujú. se hayan bajado otros criterios, sobre todo a la hora del precio hora que tú le vendes al cliente, porque estamos Ujú. muy Ujú. apretados. Ujú. Es un sector, además, muy, muy, muy de hombre, y cuando yo llego a las reuniones o tal, pues Cierto. como que explosionan un poco con a lo mejor mi manera de vender Ujú. servicios y tal, pero sí que es verdad que busqué como ese valor diferencial que estas empresas no tienen, pues ese sentido a lo mejor del cuidado, de la uniformidad, etcétera, y que de esta manera, bueno, pues yo es al final en lo que considero que soy buena. Entonces, Total.
decidí, porque empecé a ver un poco, pues eso, la posibilidad que tenía el mercado, que sí que es verdad que lo inicié con el COVID y fue un desastre el primer año. Momentum, Pero momento porque perfecto. además todos estos servicios se cortaron. Claro, claro, claro. O sea, se cortaron todos los servicios auxiliares. Y decidí, bueno, yo soy muy culo inquieto, y es algo de lo que te he dicho antes, que me encantaría este año poder empezar a organizarme, porque al final tengo una prioridad muy importante que es mi hija. Ujú, Y, ujú. y, hay veces que tengo unos sentimientos súper encontrados con mis proyectos y mi hija, porque al final son también hijos, pero pues obviamente entras como en un bucle mental de no sé si lo estoy haciendo bien por un lado, no sé si lo estoy haciendo bien por el otro. Aparte que me meto en todo lo que yo veo que hay un hilo, pero no a nivel económico, porque tarda en llegar. Es más por mi cabeza no puede parar de imaginarse cómo sería o cómo llegará o cómo... Entonces, eso me produce yo siempre digo, como un gustillo Un en el cual cosquilleo. no puedo terminar, porque al final, por ejemplo, cada digital va bien, podría ir mejor, claro que podría ir mejor, pero como ya lo he conocido, sé cómo facturar más o cómo puedo llegar a, como que lo tengo más ahí, ¿sabes? Y entonces me empiezo a meter Sí, como en sí. cosas que es salirme todo el rato de mi zona de confort, que a mí me encanta no estar nunca en mi zona de confort, y me encantaría en el 2023 estar un poquito en mi zona de confort para poder aprovechar mi tiempo familiar. Entonces, por no irme por las ramas, en cada servicios, pues eso, vi la rentabilidad que había en precio hora, donde estaba lo aprendí desde muy pequeñita por lo que comentaba, porque lo viví un poco en casa. Y entonces en la pandemia, justo antes, cuando empezó, que no sabíamos ni qué venía, me surgió a través de un cliente de K Digital que tenía un conocido que me preguntó y yo dije, joder, ¿y si al final eh, lo hago? Te Y lo lío, hice. te lío. Lo hice. Y esta empresa me ha traído muchísimas comeduras de cabeza. Uno, es un sector muy complicado en general porque el personal, y es así, es un hecho, no es un personal Sí. súper cualificado, al final es un personal, bueno, pues que pasa sus 8 horas de jornada laboral pues con un criterio, hay algunos servicios que tienen más criterio, hay otros que menos, pero al final no Ujú, deja de ujú, ser un auxiliar de control, no llega a ser un seguridad, es un auxiliar ujú, de control. ujú. Entonces, bueno, pues cuando eres joven o más joven y encima mujer, que yo en estas cosas, te lo he comentado en otras ocasiones, Ujú, me ujú. da igual que seas mujer u hombre, pero sí que es verdad que es un sector como muy varonil, cuando llegas, Sí, gestionas, tal, y bueno, pues me ha resultado muy complicado, pero me ha encantado porque he salido de mi zona de un buen confort reto, ¿no? totalmente. Me ha costado mucho crecer con esta empresa, he decidido Ujú, muchas veces cerrarla, pero ujú. puedo decir en 2023 que más o menos tengo una estabilidad, me da una nómina al mes, pues poquito, tampoco Sí, es una empresa que dé maravillas, pero bueno, vale. puedo potenciarla más y en eso estoy trabajando. Estoy trabajando en poder potenciarla más. Qué bueno. Joder, qué chulo. Me gusta cómo surge, casi como por un lío, casi por casualidad. Te acabas liando, te metes en un reto que además del reto empresarial y la parte de operación que estabas contando que es tan exigente, ¿no? De cuadrar a las personas y demás. Además, una gestión de personas muy distinta a lo que probablemente pudiera estar acostumbrada, porque en la agencia justo hablamos de lo contrario, ¿no? Por lo Gente contrario, quizás, claro, muy, muy formada, con unas expectativas. Joder, nosotros en Bisiesto tenemos yoga los miércoles. Pues hombre, es como raro que el de seguridad tenga yoga los miércoles. O sea, son tipos de enfoque profesional que bueno, me encanta también eso. exigen, claro, otras Espero que la cosas. gente de mi agencia no lo esté escuchando. Todo lo contrario, mira, además te lo cuento aquí que nos oiga cualquiera. Es los miércoles por la mañana. Podéis veniros cuando queráis. A veces vienen clientes, a veces vienen proveedores, a veces viene algún familiar de los compañeros, como es online. Súper invitada, Carol, y tu equipo también, que sé que sois gente súper maja. Oye, hay una parte que me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, cuando contabas un poco qué es lo que te genera ese cosquilleo, ¿no? De emprender, de tirar. No sé si conoces EOS, que es un libro, Sí, bueno, digamos una metodología, Traction, el libro este de Gino Wickman. Es que hay un perfil que se llama como visionario, creo que el otro se llama conciliador, pues soy un desastre que nunca me acuerdo. En sí, español la palabra. yo Dale, lo leí dale. hace mogollón, pero no lo he leído. Han sido como Vale. fragmentos o cosas que me han ido llegando porque me suena.
Entiendo. Pues mira, la movida es que hay como dos perfiles de fundador o de fundadora. Y habla de el perfil de visionary, que bueno, lo dices en inglés y queda muy guay. En español, visionario, te imaginas, yo que sea, un El tipo, una típico. tipa que te va a echar las cartas, y no es eso, ¿no? Pero digamos que lo que se refiere es a gente que somos muy curiosa, que somos muy buenos empezando cosas y empujando, pero que luego cuando todo está hecho, quizás nos cuesta un poquito más mantenernos, ¿no? Digamos que nos ilusionamos también con la novedad y de ver hacia el futuro, de imaginarnos, sí, es exactamente, casi exactamente lo que has dicho, casi podría ser una definición de lo que pone en el libro. Y luego, como que hace falta que las personas que somos así, me meto un poco en el mismo saco, tengamos alrededor personas que sean capaces de ilusionarse con el mantener y estructurar las cosas, porque nosotros somos capaces de mantenerlas y estructurarlas, por supuesto, pero nos vamos muy lejos cada 2 por 3, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho. ¿Tienes a gente en los equipos que hagan como un poco ese papel o tienes tú los dos? O sea, ¿tienes el papel de visión de futuro y el de No, estructurar las cosas o tienes gente que te ayuda a estructurar para tú poder seguir aplicando tengo esa gente que me visión? ayuda. Yo soy súper, eh, no desorganizada, no desorganizada, porque sí que es verdad que luego tengo, dentro de mi desorden, tengo un orden brutal y la gente alucina. Pero Claro, yo soy muy de soltar las cosas, o sea, yo voy soltando las cosas y me cuesta mucho implementarlas a nivel operativo. Es más, yo sigo llevando alguna cuenta porque me apasiona y porque no lo dejaría nunca, pues alguna de las cuentas, a lo mejor desde el sentido más de key account, a nivel estratégico, me gusta dar pinceladas, entiendo. me gusta ayudar al equipo y tal. Y luego yo soy incapaz, te pongo un ejemplo, de meterlo dentro del CRM para que los equipos puedan hacerlo funcionar. Entonces ahí sí que es verdad que me junté. Gonzalo lleva conmigo 7, 8 años en la empresa, desde que, bueno, yo me acuerdo, él vino para unas prácticas, no sé, tendría 23 años, 24 años, yo era una Fíjate, pipiola, pero brutal, él era más mayor que yo además, y bueno, decidió apostar por la agencia para hacer sus prácticas. A partir de ahí, sí que es verdad que ha estado conmigo en todo. O sea, ha vivido qué pues bueno. la cumbre más alta ahora mismo de K y el infierno absoluto. Entonces sí que es verdad que no sé si nuestros caminos seguirán juntos mucho tiempo. A mí me encantaría, yo sé que él también, la agencia cansa mucho, sé que al final, bueno, pues el fin muchas veces de la gente de agencia es terminar en cliente. Él sería el mejor, yo lo sé, el mejor, en cualquier empresa, el mejor director de marketing, incluso Qué bueno. director general de cualquier empresa, porque la verdad que inconscientemente y por mi falta de estructura y sobre todo de experiencia ha hecho de todo. Entonces, claro, Claro. al final es un mini yo siempre se lo digo, te has convertido en un mini yo. Y él me ha ayudado mucho a poder delegar, que es algo que me ha costado muchísimo, el delegar, y ha sido cuando realmente he empezado a ser feliz trabajando. Y dos, a implementar cosas que para mí pues las iba soltando por el camino, pero yo veía que nunca llegaban y eso hacía que me frustrara mucho. Entonces, Qué él ha bueno. sido como esa parte de mí que además ha crecido conmigo, entonces tiene su propia personalidad, pero hay muchas cosas de mí que las lleva dentro. Qué bueno, o sea que al final te ha podido aportar un poco de estructura. Oye, Carol, me flipa la parte de delegar y estoy muy en pelea continua conmigo mismo Es muy para complicado. tratar de entender qué narices significa. Y digo esto porque luego te metes en Twitter y ves un tweet que pone delega objetivos, no tareas. Y dices, pues tienes razón. Si delego tareas, no estoy delegando, te estoy cogiendo yo el objetivo, diciendo lo que hay que hacer, pasándotelo en una lista y probablemente además estás desconectado de cuál es el objetivo y no vamos a llegar a buen término. Pero claro, leerlo, incluso pensarlo, no es lo mismo que hacerlo. No sé si te pillo un poco a traición, pero ¿alguna idea o cosas que te hayan venido bien o que hayas aprendido sobre delegar que creas que me puedas contar, sabiendo que me estoy pegando contra esto? Algo que, no sé, Yo, o algo o que hayas hecho mal o al revés, no sé. sea, para mí hay una cosa que en la cual me he tenido que formar mucho, porque al final yo siempre lo digo que a nivel emprendimiento tú tienes una carrera, yo tengo una carrera, un máster, he trabajado fuera, he trabajado dentro, tampoco he tenido mucho recorrido a nivel de otras empresas, ha Uh sido -huh, corto, pero sí uh que -huh. lo he tenido. Pero claro, a ti nadie te enseña ni a dirigir personas, ni a ver una cuenta de explotación, ni a dirigir proveedores, ni a dirigir clientes. Al final, tú intentas ver dónde está tu mercado, intentas tener un valor, por lo menos yo, diferenciador en base a tus competidores
e intentas que eso se implemente dentro de tu agencia, que no siempre se consigue, porque al final las personas, cada persona es de su mundo y, bueno, cuando Sí, tienes a sí. lo mejor una mini pyme, pues sí que llegas a todo y tú conoces a todos los clientes y tal, pero cuando empiezas a crecer, empieza a ir todo como a A desbordarse, destino. o por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Yo tuve un parón brutal de facturación porque lo intenté, me salió mal, no lo hice bien y tuve que volver a hacerlo. A día de hoy, para mí, el delegar, primero, no puede depender de una persona en concreto. Tiene que depender de una estructura que tú hayas creado. Porque al final, para mí es muy importante, por ejemplo, Gonzalo, pero si mañana no está Gonzalo, los Claro. procesos tienen que continuar de la misma manera. Total. El segundo sería que los procesos nunca pueden depender de mí, ni de ti en este caso. Tienen que, tú puedes aportar ideas, puedes aportar estrategias, puedes obviamente dirigir la parte de valor, diferenciador, de estratégico de tu compañía, pero tú no puedes hacer que la gente esté todo el día ahí. Por eso lo tienen que hacer primero las personas que sean responsables de su trabajo y obviamente los directores de departamento. Entonces, yo te daría esos consejos y como tercero que al Genial. final es mejor dejar ir a un cliente, pero que en el futuro veas que has podido desarrollar esto. Porque yo entré en un bucle, por ejemplo, de no dejar ir a Vale. clientes, continuando yo sin delegar y al final es que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Vuelves a entrar en el mismo bucle del cual a mí me ha costado salir muchísimo tiempo y hace muy poquito que he conseguido por lo menos tener esa estructura. Entonces, Qué cuando ya bueno. pasas de ser autónomo a empresa, no me refiero ni en facturación ni en nada, sino que al final, bueno, pues Mentalidad nosotros también. aquí tenemos 18, entre 18 y 22 personas, dependiendo un poco del momento y sobre todo del espacio de tiempo. Pero siempre me gusta además tener el mismo equipo. Yo no soy una persona, yo odio el momento agencia de si tenemos pico de trabajo somos 22, si no tenemos trabajo somos 18, ¿no? A mí me gusta tener siempre el mismo equipo y obviamente luchar para que esos objetivos de facturación se cumplan siempre, pero siempre que mi equipo vaya conmigo, porque al final la gente viene muy quemada de agencia. Yo no quiero ser aquí Sor Caritas, porque no lo soy, me refiero. Al final yo también he comido muchísima mierda y sé de dónde vengo y se lo he trasladado siempre a mis empleados y creo que de esto comemos todos. Cuando no se ha podido pagar algo, la primera que no ha cobrado he sido yo y nunca en mi vida, en estos 10 años, he dejado de pagar la nómina a nadie. Entonces, yo creo que tiene que ser un proceso de adecuar cuando pasas un poco más a una facturación y a unos clientes, que los procesos internos se puedan desarrollar sin que tú estés metida en ninguno, sino más en la parte estratégica. Y es Que que para suena. mí es delegar, o sea, el éxito en cualquier empresa es saber delegar. Pues a ver si tomo ejemplo. Suena fácil lo que dices, luego implementarlo es súper complicado. Yo Oye, no he ya. terminado de hacerlo, ¿eh? O sea, Claro, claro. yo soy una mosca cojonera que muchísimas veces me echan de reuniones y me meto y salgo y no sé qué y de repente me creo que yo voy a solucionar con una llamada todo y todos los días intento aprender bueno, pues para poder llegar al éxito en ese tema. Brutal, me encanta esa última frase de me creo que con la llamada lo soluciono todo. Sí que es verdad que cuando ya empiezas a tomar distancia y vas delegándose un poquito, de repente ves algo desde fuera y dices, Wow. es que esto yo llego y lo hago y luego por las narices, ¿no? Joder, tienes gente increíble trabajando, si no la han solucionado es porque no era tan fácil, ¿no? Eso es. Me gusta el punto de poder aportar visión, pero también en mi caso personal ir bajando un poquito los humos, ¿no? De pensar que somos como superhéroes, que nos ayuda también un poco como lo de antes, ¿no? Lo de ser autoexigente versus cuidarse, esto un poco parecido, ¿no? Ser como creerse un listillo, creerse que puedes con todo versus la realidad que oye, no puedes. Es verdad que te ayuda a ir hacia adelante, pero también en un momento dado te frena porque te crees que puedes con cosas en las que necesitas a los demás. Súper interesante esta manera de enfocarlo. Carol, cuando esté grabado me lo volveré a escuchar, a ver si se me pega algo, y estoy contigo, que es un proceso, digamos, continuado. Oye, como hemos entrado ya en la parte de K-Digital, y además es uno de los puntos que más me interesa, has contado ya que estáis pues, entre 18 y 22 personas según momento del año y demás. ¿Cómo surge la idea de crear K-Digital? Ya me lo has contado también, que era casi de manera orgánica, viendo que había clientes a los que podías ayudar. Y
¿cómo ha ido evolucionando esto? O sea, desde ese momento en el que empiezas a tener clientes porque ves que hay una opción, ¿cuándo empiezas a contratar? Digamos, ¿qué etapas encuentras tú en este camino que sean dignas de mención, ¿no? Pues a lo mejor la primera contratación y luego, no sé cómo lo ves tú. Pues ha habido para mí, dos procesos súper importantes. El primero, obviamente, el primer empleado que tuve, que sí que es verdad que pasó porque yo ya tenía una cartera de clientes muy grande y me pasaban dos ¿Vale? cosas. Uno, creía, encima, bueno, lo que era el fee, por así decirlo, de lo que yo vendía, no estaba ni adecuado porque tampoco se conocía qué era el sector en sí, ni Claro. tampoco lo que ofrecía. Entonces, al final, bueno, pues primero estaba con un mogollón de clientes y no daba abasto, y segundo, creía que yo no estaba dando el servicio al 100% necesario para cada cliente. ¿Vale? Y sí que es verdad que, bueno, pues contraté a la primera persona que entró conmigo, que, bueno, luego con el tiempo se fue a otra agencia. Y la verdad que fue una experiencia brutal porque siempre he sido como la más pequeña, luego ha ido cambiando, porque sí que es verdad que Uh-huh. ahora la gente viene muy fuerte. Y además a mí me Claro. gustó mucho, dentro de mi equipo más directivo, a mí me gusta mucho formar a la gente, a lo mejor que está empezando, Uh-huh. porque hay muchas cosas que al final, y sobre todo últimamente, no se enseña en carrera o en máster en marketing digital, y a mí me gusta también que conozcan parte de la visión que yo he vivido en todo este proceso que ha habido. Entonces yo, por Uh-huh. ejemplo, sí que es verdad que igual que te digo que delego y que al final entiendo que la gente tiene que estar con sus directores, a Uh-huh. mí me gusta mucho el trato directo con el primero que entra por aquí por la puerta y le intento Claro. pues de repente meter en una reunión conmigo o tal, porque creo que el valor humano, y con el tiempo me lo ha enseñado más, es lo más importante que tengo. Si la empresa funciona no Uh-huh. es por mí, funciona por mi Uh-huh. equipo. Uh-huh. 100%. Y que yo haya llegado hasta aquí es parte de culpa de ellos, está claro. Entonces, pues la evolución con el primer empleado que tuve fue muy positiva, empezamos a hacer cosas diferentes, sobre todo duplicar facturación de clientes. Qué Y bueno. a partir de ahí empezó como todo. Yo tenía una oficina, yo en esa época trabajaba desde mi casa, desde el garaje de mi casa, y ¿Vale? cuando contraté la primera persona, me cogí un local en San Sebastián de los Reyes que costaba, pues yo no sé, 300 euros o 400 euros. Era un localito muy mono, pero muy pequeñito. Qué Y ahí bueno. fue cuando empecé a, bueno, pues a crear un poco lo que era más agencia, más que Carolina como autónoma, Uh-huh. que lleva las cosas. Siempre me preguntan de dónde el nombre, no recuerdo. Carol, me Me mola encantaría, alguna bastante. vez crearé algo que sea como muy guau, pero es que no, o sea, Sí, sí. no sé si fue, pues mira, a lo mejor porque era muy joven y dije la C no, porque es muy cutre, la K de Carolina, no lo sé, es que no Qué lo sé. fuerte. Pues me mola bastante. Además, la evolución es muy parecida a la mía. Yo también empecé con clientes, luego vino una becaria que duró poquito porque además no le podía prestar la atención que requería y luego ya sí contraté a alguien con un poquito más de experiencia. Eso fue en un periodo muy, muy corto de pocos meses y me acuerdo de ser 3 personas en esta misma mesa, que es una mesa de estas del IKEA, con un tablero largo, y ambos estar en casa con mi mujer y decir, tío, ya no cabe más gente en este cuarto, o sea, estamos con las piernas apretadas en la mesa y cogimos un localito también muy chiquito, en este caso en Tres Cantos, que está muy cerca de San Sebastián de los Reyes, o sea que historias bastante parecidas. Y en cuanto al nombre, igual, ¿eh? Es que por eso te estoy escuchando y me suena todo muy familiar, porque al final el nombre de Bisiesto fue un nombre de una lista de 160 nombres que hice, pero tampoco, más allá de la sonoridad o que me pareció bien, tampoco es que tenga un significado súper especial, aunque luego sí que le hemos sacado partido. Igual que veo tú, ¿no? Que al final utilizas la K para varios proyectos, o sea que al final se convierte en una marca Sí. casi global. Sí, porque tampoco Curioso. a ver, sé que en muchos proyectos el éxito viene en función al naming y todo esto, es más, yo lo vendo eso. Y sí que es verdad que es real, pero Así bueno, cuando es. algo encuentras que encaja, que al final no sabes muy bien por qué ha pasado, pero ha pasado, sobre todo yo quería que tuviera la parte digital y luego, bueno, pues lo puedes asemejar a otros proyectos y encima queda bien, para qué meterte en más líos. Totalmente. Oye, Carol, profundizando en K Digital, ya me has contado cuántos sois, pero ¿cómo está distribuido más o menos el equipo? O sea, ¿tenéis equipo de ventas, de ejecución, middle management? Cuéntame un poquito las personas qué puestos Nosotros, ocupan o qué la roles. parte, obviamente, bueno, pues, liderando un poco el proyecto estoy yo. Luego está ¿Vale? Marta, lo que realmente estamos trabajando en su posición como director de la agencia, me encantaría que lo fuera. A día Qué de hoy bueno. hay algunas cosas
carencias, algunas cositas que tiene que ir puliendo y él lo sabe, pero estamos en ese proceso, es uno de los objetivos que tenemos para este 2023-2024. Qué bueno. Pero luego también obviamente es Key Account, lleva las cuentas más grandes y tiene un equipo Vale, de 3-4 personas que son los Project. Project o Key vale, Account, dependiendo un poco del tipo de cuenta. vale. Sé que hay muchas agencias que únicamente existen Key Accounts, en otras que se les llama Project, y al final lo defino un poco en función a la formación que tengan y el tipo de cliente que asuman. Sí que Vale, es verdad que el Key Account por debajo tiene un Project, ¿vale? vale, Pero el mismo Project tiene cartera. Entonces, yo lo llevo así, me ha ido bien y lo seguimos llevando así. muy bien. Luego estarían los 4 departamentos que tengo, uno es el de Vale, diseño, otro es el de SEO-SEM, otro es el de social y luego el otro que es el de desarrollo web. Hay una parte vale. que tengo de eventos en la cual meto el proyecto Destinados a Ayudar, que no sé si alguna vez te he hablado de él, que es No, un pero me interesa. proyecto de, bueno, un familiar mío cuando era pequeña tuvo leucemia, entonces decidí cuando monté la agencia lo de los bolsos, hubo un porcentaje de los bolsos que iban para la Asociación Española contra el Cáncer y de ahí salió un Correcto. proyecto muy bonito que se llama Destinados a Ayudar. Cuando cerré los bolsos lo continué con K Digital, son conciertos que hacemos durante el año, suelo hacer 1 o 2, pues Iván Ferreiro, Sidecars, Miss Cafeína, tenemos ahora el 4 de abril. Qué Entonces, no chulo, tiene nada claro. que ver con la agencia, es un proyecto, o sea, tiene que ver porque lo organiza K Digital, es la Te promotora, entiendo. pero al final lo hace un equipo aparte, que es una chica que trabaja también conmigo, que se llama Elena, y bueno, pues creamos el concierto, lo hacemos y el beneficio va para la ECC, cubriendo un poco los gastos que tenemos como agencia de publicidad y tal. Y se llama Destinados a Ayudar by K Digital. Y ya está. Y luego, dentro de esa parte de producción, tenemos los eventos que también hacemos, eventos Ujú, corporativos. Esa es ujú. una parte con la cual nunca inicié en la empresa cuando empecé, pero sí que desde hace 2-3 años la hemos implementado y Qué bueno. tiene mucho que ver y hay muchas veces que me he sentado conmigo misma a decir, céntrate dentro de K, en lo que se te da bien, pero es que los Ujú. eventos se me dan muy bien. Entonces, pues sí que es verdad que ha seguido un poco la línea, entonces damos ese servicio. De ahí no me salgo, ni hago nada más, ni quiero meter nada más, ni quiero subcontratar nada más a nivel de intermediario. Porque al final, Vale. en estos años, la vida me ha enseñado, sobre todo hace 2 años, que uno se tiene que dedicar a lo que realmente se le da bien y Ujú. que intermediario, cuando tú al final das la cara por otros proyectos que no dependen de ti, tienes muchas Es muy posibilidades de que complicado. te va bien. Hmm. Entonces, Oye, no. sobre esto, Carol, quiero profundizar un poco porque, mira, tengo la suerte de participar en un podcast que se llama Escalando Agencias, en el que estoy con Corti, que es, bueno, un crack de una agencia que se llama Product Hackers. Hemos invitado a varias personas que tienen agencia y escuchándolas me cuentan cosas del tipo: nosotros íbamos creciendo de una manera muy lenta hasta que encontramos precisamente esto que sabemos hacer muy bien, cuáles son, digamos, ese lugar en el que despuntamos y entonces quitamos el polvo y la paja de los servicios y nos centramos en algo, ¿no? Entonces, nosotros en Bisiesto empezamos, cuento un poco la historia, empezamos trabajando una visión global de los proyectos. De hecho, como tú decías, 360, pues el rollo de Bisiesto es que al ser Bisiesto pues es 366 y teníamos ahí el jueguito, ¿no? También de cómo comunicarlo. Pero la realidad es que esto vino dado porque yo tengo una visión global de proyectos, tengo capacidades técnicas, creativas y también estratégicas, y entonces pues intentas hacer lo que sabes, la gente que entra pues apoya un poco esa visión y de verdad que creo en la visión holística de los proyectos, ¿no? Pero luego es cierto que al final la mayoría de la gente nos contrata por diseño y desarrollo web. Al final el 75-80% de los proyectos vienen por ahí. Y tengo como mucha presión mental de si debería, aunque luego tengamos capacidad para hacer proyectos globales o aportar una visión global, sí deberíamos hacer cuña con eso que ya nos está ocurriendo, que es que mucha gente nos conozca por diseño y desarrollo web. Te lo cuento así un poco para darte contexto nuestro, para saber un poco, tú en este caso que te mantienes en esa visión 360, un poco cómo lo ves, si también te genera dudas de vez en cuando, si ya has probado otras cosas y has vuelto aquí, A ver, o yo un poco creo cómo lo que enfocas, ¿no? evidentemente depende mucho de ti, es decir, de la visión que Claro. tú tengas, pero Mm. también del equipo que crees. Entonces, yo vendo lo que considero que mi equipo va a hacer bien. Y, no, y me 100%. salgo de, bueno, pues proyectos en los que sí que es verdad que mi inexperiencia me ha hecho meterme por ver Ujú. dinero Sí, fácil. sí. Es Un verdad que objeto brillante. Mm. siempre, bueno,
no es suerte, porque yo siempre soy de las que dicen que la suerte te tiene que pillar currando, Total. pero sí que es verdad que hemos tenido mucha facilidad siempre a nivel comercial. Yo creo que soy muy buena en la parte comercial. Ujú, Entonces los clientes, pues por suerte, siempre me han venido solos ujú. por acciones Entre que yo he hecho. comillas. Sí, sí, Pero sí, que sí. no he tenido que hacer una campaña, ni he tenido que... Y luego Ujú, he tenido muy buenos prescriptores que han sido mis propios clientes. ujú, Entonces, eso me ha hecho a veces meterme, sobre todo hace 2 años, me metí en un par de proyectos de desarrollo más ujú, puro, ujú. que me metí sin tener yo directamente conocimiento sobre eso. El expertise. Ujú. Eso me hizo, bueno, pues llevarme un palo muy gordo, perder mucho dinero, Sufrir, porque claro. además yo soy de las que, pues soy una empresaria con muchísimos, y no es por ponerme medallas, pero tengo muchos valores a la hora Ujú, de tratar con clientes, con proveedores y con empleados. Entonces, al final, ujú, siempre me lo he llevado yo a mi terreno, he asumido lo que tenía que asumir por cagadas propias mías y por haberlo vendido, y en ujú, este caso nunca le he podido echar la culpa ni a un empleado por cómo lo ha vendido o en qué precio lo ha cerrado, ni a ujú. un proveedor porque no me da el servicio. Ni tampoco ha dado la Entiendo. cara por mí, porque tampoco puedo pretender que trabaje de marca blanca como hoy muchos, Ujú. mucha gente trabaja. Yo no comulgo con eso por mi experiencia, puede ser que otros sí, pero al final yo Claro, comulgo claro. con gente que sé que va a dar la cara como si fuera yo, si no, no tiene ¿Para sentido. qué? Entonces, Claro. eso me ha hecho no, evidentemente, no meterme en cosas y dedicarme a lo que considero que hago bien. Eso no quiere decir, Miguel, que si tú tienes una proyección más global y encuentras a las personas que vayan contigo, Ujú. se haga. Porque si yo hubiera tenido probablemente internamente un desarrollador, en ese caso que fue un proyecto de desarrollo muy tocho, alguien que hubiera ido conmigo de la mano, pues evidentemente lo hubiera seguido Claro. haciendo, que se me daría bien y porque tú no puedes Ujú, hacer todo. Es decir, tú no estás haciendo ujú. páginas, tú no estás haciendo logos, tú no estás haciendo... Y eso es así. Total. Y al margen de la ejecución, Carol, que es un poco por donde, digamos, te cortas hacia qué lugares qué caminos vas a transitar, hay una parte también comercial que, como me has contado varias veces y además está claro que se te da bien. em, claro, no es lo mismo vender a alguien un proyecto global en el que puedes aportar valor, sobre todo, a ver, cuando el cliente es una pyme, como me contabas al principio, por lo menos en mi experiencia sí que es súper sencillo, porque lo que necesitan es que ellos, que no tienen ni idea de muchas cosas, venga alguien y se las solucione. Y no les importa quizás, con perdón que diga esto, el nivel de calidad específico de uno de los puntos, porque el valor que les vas a aportar es brutal por ser como su especie de, digamos, de departamento de marketing. Pero cuando empiezas a subir a tipos de empresa pues un poquito más grandes, a tickets mayores, y ahí es cuando ya quizás estas empresas que te van a contratar, aunque luego necesiten una visión global, están pensando en que necesitan a alguien que sepa muy bien web o que sepa muy bien redes. Y al final ese posicionamiento en un servicio, a priori, a nivel teórico, parece clave para poder venderte, ¿no? Incluso aunque luego por detrás tengas apoyo. ¿Cómo llevas eso? Como ves, es muy, muy egoísta, porque estoy ahí un poco transitando las dos aguas. Nos llaman mucho por diseño y desarrollo web, pero la realidad es que ofrecemos un servicio global. Entonces, tengo que Ah, mira, contarlo todo y a veces... aquí yo creo que has dado justo en la tecla, que es el tipo de cliente. Está claro que si tú tienes una pyme, un cliente más pequeñito, a lo mejor a nivel de consultoría, que yo siempre lo dejaría claro, a nivel de consultoría, yo te ¿Vale? voy a guiar dentro de ese recorrido, que luego tú quieres, o yo te aconsejo coger a esta persona para que te ayude en esto, ok, que yo te Claro. asesoro en esto, ok, pero sí que es una parte de consultoría. Yo lo hago así. Pero si ya es algo más global, es decir, Uh un -huh, AXA, por ejemplo, que es cliente mío, uh -huh, uh -huh. o la Fundación del Real Madrid, gente que al final tiene Claro. desarrollado un presupuesto anual en una serie de acciones, yo siempre dejo muy claras cuáles son esas acciones, porque su departamento de marketing, su estrategia, sus objetivos ya están implementados de manera interna. Exactamente, claro. Entonces, yo no les voy a ayudar en eso y probablemente si me meta en cosas que no son mías, con unos objetivos suyos, mi imagen se va a ver Claro, deteriorada. no aportes el mismo valor. Claro, Eso es. claro. Yo, por ejemplo, a día de hoy sí que es verdad que tengo la agencia. Yo soy parte de la agencia, evidentemente, pero yo por motu propio y porque me apetece, porque me gusta y porque me encanta estar en el mercado, porque además es un mercado que cambia constantemente y si no te Muy quedas atrás, bonito. siempre cojo proyectos de consultoría pequeñitos. Hay veces que me llaman para algo más grande y digo que no, que si quieren con K-Digital sí, si no, no. Pero yo sí que es verdad que personalmente pues hay cosas puntuales que, sobre todo cosas difíciles,
que cojo no por un tema económico, sino más por un tema de estar en el Del mercado. gusto, de meterme con el cliente y decir, hoy estás aquí, mañana vas a estar aquí, son cosas porque me gustan y sí que lo sigo haciendo. Pero Me en encanta. lo que me comentabas al final yo creo que define mucho el tipo de cliente al que te dirijas. Mola. Y esto que me has contado, pues de nuevo también tenemos en común, ¿no? Me gusta mucho. Por un lado, necesito soltar cosas que me quiten tiempo a nivel personal para poder centrar mi foco. Pero por otro lado, sí que hay veces que cojo proyectos en los que tengo una implicación un poquito mayor porque disfruto una barbaridad. O sea que me pasa muy parecido. Oye, pues para terminar un poco con la visión de K Digital, ¿en qué rango de facturación estáis en este momento? No sé si me puedes contar eso, o la evolución, o lo que quieras compartir. Pues es algo abierto, o sea que al final Claro. todos estamos en el registro mercantil. Este año todavía me faltan datos, pero creo que vamos a cerrar en 1.700.000 más o menos Qué de bueno. facturación. Yo tenía un objetivo un poquito mayor, pero bueno, sí que es verdad que ha habido un par de cosas ahí que no han terminado de cerrarse este año, pero que espero que se cierren de cara a este. Qué bueno. ¿Y sabes más o menos cuánto ha sido el crecimiento o no del año anterior? Mira, el año anterior realmente tengo un problema gordo porque hasta hace muy poquito trabajábamos con un par de clientes que tenían campañas muy elevadas. Vale. Teníamos, directamente hacíamos también la parte de inversión. Entiendo. No desde Entonces su te cuenta, sino desde la descojona nuestra. todo. Eso Claro, me ha hecho que mi parte de contable se haya ido al garete porque me bajó mucho la rentabilidad en 2022 claro. y en 2021, perdón, y decidí de cara a este año 2022 cambiarlo y que siempre fuera en Claro, la cuenta del cliente, salvo algo especial o que, bueno, pues se entiendo. rentabilizara de otra manera, que fuera por CPL, bueno, diferentes tipos de Entiendo. colaboración. Entonces sí que es verdad que este es el primer año que tengo algo más coherente Claro, y entiendo. real. Puede ser Claro, que de cara al año pasado incluso haya bajado la facturación, pero no es real. claro, pero no es real. Sí, sí, entiendo un poco el punto. La pregunta en realidad, aparte de por cotillear, que para eso estamos aquí, ¿no? Que mola saber cómo hacéis las cosas otras personas, era también porque en este año, al final, has sido mamá. Entonces me dices, joder, no ha sido como esperaba, yo tenía como un objetivo mayor y digo, bueno, pero si es que por mucho que hayas querido estar en la casa, has tenido que estar dedicada a ti misma y a tu hija en muchos momentos. Y cuando uno se lo imagina mentalmente y se planifica el año que va a venir, digo yo, no sé tú, pero si te he pillado más o menos como eres, habrás sido quizás demasiado optimista cuando pensaste lo que iba a ocurrir versus el tiempo que luego de verdad has tenido que necesitar, o no lo Pues sé. mira, ha sido un proceso súper complicado para mí, no me cuesta reconocerlo porque me equivoqué mucho, mis expectativas eran completamente diferentes. Claro. Pasé un embarazo de maravilla, estuve trabajando hasta el día que di a luz, porque el día que di a luz además me acuerdo perfectamente que estaba aquí trabajando, no pensaba que Ostras. iba a dar a luz ese día y me fui yo sola al hospital porque pensé, pensé que había perdido algo de orina o no lo sé, yo Sí, en mi sí. cabeza, y me fui para el hospital y ni siquiera tenía la bolsa ni de quedarme allí ya ingresada ni nada, llamé a mi marido cuando me dijeron que estaba de parto, bueno, fue un lío. Entonces, Vaya tela. sí que es verdad que tuve un embarazo súper bueno y tuve un parto mejor aún. Entonces, eso Qué hizo bueno. pensar que Carolina, pues, no iba a parar, porque al final yo estuve hasta el día 40 de mi Claro. embarazo, o sea, hasta la semana 40 de mi embarazo, trabajando, tal, tal, tal. Entonces, claro, en el posparto empezó algo súper complicado para mí. Uno, me arrepiento mogollón y nunca lo voy a hacer el no cogerme baja, porque yo, como tal, bueno, pues estuve una semana en casa y a la semana me traía a la gorda aquí a la oficina. Me venía con la niña a la ofi, me quedaba en un despacho que había, la daba el pecho, tal, no sé qué. Pero claro, llegó un momento que yo sentía que ni estaba en la oficina ni estaba con mi Ni hija. estabas en casa, claro. Y eso fue porque yo me puse unas expectativas que no eran Que no reales hacían porque falta ni siquiera, no había seguramente, sido claro. mamá. Y porque en la Claro. vida siempre, bueno, me habían aparecido problemas o había tenido, no problemas, porque esto no había sido un problema, pero sí que se habían Sí, puesto sí. delante de mí momentos en los cuales siempre Carolina había salido y había seguido y había seguido y había seguido. Y ha sido la primera vez que por mucho empeño que yo le pusiera, no estaban saliendo las cosas. Y eso hizo meterme en una, no digo depresión porque no fue una depresión, pero sí me metí en un bucle en el primer Sí, mes sí. tremendo, o sea, tremendo. Dificilísimo.
Entre una cosa la otra, incluso hubo momentos en los que pensé en qué momento he sido madre. Luego, Claro. que no me arrepiento de decirlo porque lo pensé en ese Creo que momento. se entiende perfectamente el Pero que contexto ni y esa todo, siempre ¿eh? que me ha pasado en la vida, cambiaría muchas Claro. cosas. Si ahora fuera mamá, pues iría con otras expectativas, diría, oye, señores, aquí finaliza, nos vemos en un mes y medio por lo menos, porque sí que es verdad Sí, que la sí. primera semana es que yo ya no sabía ni dónde estaba ni tal. Muy Me loco. centré al mes, creo que fue al mes o así, decidí centrarme y decir, oye, iba 2 horas a la oficina o 3 horas en las cuales estaba súper focalizada en la oficina y Vale. de ahí me sacaba leche, me iba para casa y estaba muy centrada en mi hija. Y Qué decidí bueno. hacerlo así después de, bueno, pasarlo bastante, bastante mal. Pues que es muy loco, ¿eh? Es muy Muy loco, loco. muy loco. Yo lo Sí, sí. cuento y ahora no me acuerdo, la verdad, de muchas cosas, pero Ya. para mí fue una etapa muy heavy, mentalmente, porque veía que era la primera vez en mi vida que algo me estaba superando. Total, es que hay una cosa, Carlos, que todo el rato me viene a la cabeza, claro, que facilito es ahora que llegue yo con mi frasecita de listillo, ¿no? Pero hace poquito estoy en un curso de liderazgo que se llama Upgrade Camp, que lo lidera la gente de Mendes Saltarén, que es una agencia de diseño y tal. La verdad que el curso ha estado muy chulo, aprovecho y Bueno, lo es que te voy a recomiendo. contar una cosa. Cuenta, cuenta. Creo que son clientes míos. Ah, sí. Cuando has dicho Ostras. el nombre, ¿sí? Qué bueno, pues habrá que comprobar por ahí. Pues con esta gente que hice el curso, Dani Saltarén, que es el que lo lideraba, tenía una frase muy chula que decía, casi siempre cuando empezábamos, decía, la vida va primero. Creo que es una frase que utiliza en muchas reuniones y la verdad es que me la he apropiado, porque siempre es como, mira, lo que vamos a tratar es muy importante, pero la vida va primero. Y todo el rato te estaba escuchando y estaba pensando, jo, qué difícil es verlo en momentos así, ¿no? Que te lo estás tomando casi como, esto es un reto que yo tengo que superar, ¿no? Y a lo mejor no es un reto que tienes que superar, sino es un espacio que te tienes que regalar. Y, joder, qué difícil, me imagino, vamos. Bueno, te digo que me lo imagino, pero es mentira. Ni me lo imagino. Lo veo desde la barrera A ver, y cuando es alucino que tuyo, seáis tan fuertes. cuando es O tuyo, sea, es muy complicado, porque al final tú cuando trabajas para alguien, aunque tu implicación sea máxima, tu responsabilidad con el trabajo, tu trayectoria, tu ambición profesional, aunque todo eso sea la hostia, al final no dejas de pensar que esto es de otro y que al final tú vas a recibir totalmente. tu nómina a final de mes y vas a estar más o menos tranquila. Obviamente que Sí, tienes sí, tu ambición, tu responsabilidad, tal, pero cuando absolutamente. sabes que al final, y yo estaba en ese momento cuando yo di a luz en un proceso de delegar, que me estaba costando mucho, yo sentía que se me escapaba todo, o sea, era como Como, una sensación claro, de siento que se impotencia, me va, ¿no? siento que se me va, siento que le voy a contestar un correo, siento que tal, cuando realmente no hubiera pasado absolutamente nada, o si hubiera pasado algo, hubiera sido algo que se hubiera podido solucionar seguro. Totalmente, es que muchas veces, sin que sea tan dura la situación, muchas veces me pasa a mí también, ¿no? Como que parece que todo depende de ti Ah, y lo dices, oye, que no soy cirujano, que no se va a morir nadie, ¿no? Que no me dejo el bisturí dentro de ninguna persona, que es verdad que tardo en responder un correo un par de horas porque necesito un momento para mí y de verdad que no soy tan importante, ¿no? Que a veces también es un poco esa cura. Oye, Carol, no sé si te has dado cuenta, pero llevamos casi una horita, entonces dicho que me enrollo. me apetece preguntarte, no, y yo también, que me parece muy interesante. Molaría bastante saber si en todo este tiempo, no sé si es fácil para ti o no, pero que me puedas contar algunos aprendizajes de tu carrera, ¿no? Ya sea gestionando equipos, ya hemos hablado un poco de la parte de delegar, o a la hora de compatibilizar proyectos o de iniciarlos. Me he quedado con ganas de saber de los restaurantes, esto ya te preguntaré. O a la hora de montar esos proyectos o de escalarlos. Algo que puedas contar a ver si se me pega. Vamos, yo seguro que tienes una capacidad y al final yo creo que siempre cuando hablo con colegas de la profesión y que no son de la profesión, pero a lo mejor son empresarios o que son emprendedores o que están desarrollando, yo creo que yo soy mucho de absorber. Yo he crecido, en todo este proceso he crecido absorbiendo de personas que han estado a mi lado de una manera desinteresada y que me han enseñado muchas cosas y por eso yo también, aunque sí que es verdad que hemos tenido como varios intentos en los cuales yo no he podido por temas personales o de trabajo, siempre intento dar esa mano porque al final a mí me lo han dado durante mucho tiempo y también absorbiendo de ti, es decir, yo creo que esto es un win-win. Yo con Absolutamente. mis colegas de profesión soy súper generosa, al igual que ellos lo son conmigo, los que realmente tenemos una relación bidireccional.
Y me parece importante porque hay mercado para todos y cada uno tiene sus valores de diferente manera, para cada uno son los mejores, evidentemente. Entonces, en Total. este recorrido, para mí, lo más importante, una de las cosas más importantes es, tener muchas veces la cabeza fría, porque yo soy una persona muy visceral y soy muy de corazón. Entonces, bueno, el tiempo y la experiencia me ha enseñado que cuando tú eres empresaria muy complicado, eh, es muy complicado basarte únicamente en la parte más emocional o en el corazón, porque entonces terminas hundido. Y aunque para mí ahora mismo lo trabajo en la parte contraria, es decir, yo trabajo en no ser tan visceral, en no meter tanto el sentimiento, creo que también es muy positivo cuando tienes una empresa que te queden raíces de ahí. Porque aunque yo he perdido parte de mi esencia y no me importa decirlo porque soy así, me he vuelto más fría, me he vuelto una persona más fría con la parte del personal, sobre todo porque es lo más importante, es quien ha hecho que yo esté hoy aquí hablando contigo, es mi gente, eso lo tengo clarísimo, pero también yo me he equivocado mucho metiéndome probablemente en la parte más personal, en la parte más de sentimiento, en tal, cuando realmente cada uno tiene que hacer su trabajo, su labor, que obviamente luego tengas mayor o menor relación, eso es evidente y es además secundario, pero que al final cada uno de estos, tú trabajas, yo te pago, tú trabajas, por una serie de funciones y por eso tienes un salario o tienes otro o lo que sea. A mí me ha costado mucho llegar a ese punto, pero creo que uno de los valores que tengo de haber llegado a este punto es haber tenido también corazón, porque eso me ha Ujú. hecho, pues, cagarla mogollón de veces y sobre todo sufrir mucho, he sufrido mucho, pero también me ha hecho lo que soy hoy. Y probablemente si a lo mejor Entiendo. hubiera tenido ese corazón, ahora mismo tendría la agencia cerrada. Estoy convencida, convencida, Me encanta. convencida. Entonces, esa para mí es uno de los primeros aprendizajes. El segundo es continua formación. Yo a veces, por ejemplo, y lo digo porque no sé si lo escucharán o no, pero algunas veces incluso cuando digo reuniones con mi gente digo, hostia, esto no lo sé yo. O sea, esto que están comentando yo no lo he escuchado, o algo en Instagram o algo en tal. Entonces, claro, eso me hace, por un lado es muy positivo porque al final, hombre, yo soy joven todavía o eso creo, pero cada año que va pasando viene gente por detrás que viene súper potente. Entonces a mí me Claro. hace meter acelerones y por las noches de repente leerme artículos, leer todo lo que puedo, empaparme. Ahora estoy planteándome cuando tenga un poquito más de calma, pues otro curso, porque es fundamental en este sector, sobre todo, la Así formación. es. Si no te Sí, sí, pasan sí. como por encima. Y Total. luego lo tercero, y para mí una de las cosas más importantes que tengo en mi trayectoria con las empresas, no solo con K-Digital, tener los pies en la tierra. O sea, yo a día de hoy considero que hoy estás aquí, mañana estás aquí, y por mucho que hoy esté facturando esto, mañana lo puedo dejar de facturar. Y ya no solo eso, sino que muchas veces el ser empresario te nubla tu alrededor, o lo que, no tu alrededor me refiero a tu familia, sino lo que ves Vale. alrededor, o a dónde puedes Entiendo. llegar o tal. Y al final tener los pies en la tierra, saber de dónde vienes e intentar hacer o sea, que tu esencia no se pierda, a mí me parecen de las cosas más importantes que hay para poder seguir desarrollándote. Yo no sé si el final de mi agencia será venderla, puede ser, pero no porque el final de mi agencia sea venderla, que espero que sea a largo placistamente, eh, Ujú. le quite el corazón que yo le he puesto desde un primer momento, y en eso lo hilo con lo primero que te he dicho, que es pues seguir teniendo esa parte emocional que me parece tan importante. Qué bueno. Joder, pues me anoto palabra por palabra. Me gusta mucho. La parte inicial resuena mucho conmigo. También supongo que por momento de empresa es ese momento en el que pasas de ser una familia, una pequeña familia, a un equipo de alto rendimiento, que también creo que marca un poco la madurez de tu emprendimiento, de tu empresa, ¿no? Entonces, sé que por ese camino ya has pasado. Nosotros estamos en plena tormenta de paso de uno a otro, porque hay muchas implicaciones ahí, pero súper interesante escucharlo en tu experiencia. Carol, vamos a cerrar. Tengo un conjunto de preguntas así rápidas que Vale. molaría que respondas así según te venga a la cabeza. ¿Te animas? Sí. Venga, pues vamos a por ello. Ahora suena redoble de tambores. Sin enrollarme, ¿no? En plan, ¡Pam, pam! Sí, sí, disparo. Entonces, además ya verás que la respuesta es así. Entonces, vamos a por ello. 3, 2, 1. Comida favorita. macarrones. ¿Hobbies? Me encanta el pádel y el esquí. Lo que más te gusta de la gente. La ambición personal. ¿Y lo que menos?
El egoísmo. Un lugar para visitar. La India. ¿Te recomendarías un libro, una peli, una serie, lo que tú quieras? Me encanta, uno de los libros que he leído últimamente y me apasiona es La vida que hay en ti. La vida que hay en ti. ¿Sabes el autor, la autora? Es que, viene por un proceso, a lo mejor tú no lo vas a leer mucho. Es por un proceso, sobre todo que vengo del embarazo, viene de Bimam, Vale. del grupo Bimam, que me ha acompañado muchísimo en este proceso. Me ha hecho Vale. reflexionar mucho en esta última etapa que he tenido. Muchísimo. Genial. Lo pondremos ahí como enlace. Y la última, Carol, si no fueras, claro, con tantas cosas que eres, ¿no? Pero si no dirigieras estas empresas que tienes, o si no formases parte de todas estas empresas, ¿qué es lo que harías? Viajar. Qué bueno. Pues hasta aquí, Carol, las preguntitas para conocerte un poco mejor. Ha sido un ratito de más de una hora conociendo tu trayectoria, tu visión sobre delegar, sobre los equipos, tu crecimiento personal, tanto en la parte empresarial como también en la parte familiar que nos has podido contar, e incluso en la gestión emocional, que me ha parecido, ya te he dicho antes, pues muy útil para todos los que nos escuchen. Creo que sería genial si nos cuentas dónde podría encontrarte alguien que haya llegado hasta aquí y que piense en contactar con Carol o con K-Digital. ¿Dónde podrían en el panorama digital contactar contigo? Pues mira, obviamente a través de nuestra web en la agencia. Y bueno, yo sí que es verdad que estoy súper abierta en LinkedIn a cualquier, es como lo que te he comentado antes de la parte de win-win. Vale. Creo que es fundamental que nos que compartamos y podamos compartir tanto la parte de experiencia profesional como cualquier punto en el ámbito familiar. Genial. Pues Carol, que además que sé que lo dices con toda sinceridad, muchísimas gracias. Una cosa antes de terminar, te voy a decir. Dale. Primero te quería dar las gracias, te quería pedir disculpas porque tenía muchísimas ganas de este ratito juntos. No, yo también. Y ha sido como un bucle de querer hacerlo y no poder por el tema que claro. de la maternidad. Se me ha quedado súper corto, aparte que yo soy una persona que me enrollo de naturaleza, pero se me ha quedado súper corto y bueno, ya te lo contaré, pero me encantaría sobre todo que vamos a hacer una reunión de agencias y de partners y de tal, que te vinieras y así nos pudieras conocer. Me apunto a todo y el agradecimiento es mutuo, que sé que tenías muchas ganas, que se notaba muchísimo y que te estaba atropellando un poco la vida. Entonces, de verdad que intenta transmitirte en todo momento que lo chulo era que pudiera ocurrir alguna vez como ha sido hoy. Muchísimas gracias por sacar un huequito, que sé que no es fácil, y también por compartir, de verdad. Te mando un abrazo súper fuerte y ojalá que nos veamos pronto. A las personas que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por soportarme, pero por quedaros a disfrutar de la historia que nos ha contado Carol, que mola un montón, una tía que es una titana, una súper emprendedora con un montón de proyectos. Esperamos ver cómo sigues creciendo, Carol, y un abrazo también fuerte para todos.